Definitivamente el incrédulo solo cree en la duda. El enemigo de nuestras almas procura que dudemos de nosotros mismos, del prójimo y de Dios. La principal fortaleza que el enemigo quiere destruir es nuestra amistad con Dios. Él quiere que dudemos de Dios, de su misericordia y aún de su existencia. Él siembra dudas en el hombre como lo hizo en el paraíso con Adán y Eva. En Génesis 3:1 dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Hay siempre una explicación para las cosas, pero algunas personas prefieren muchas veces no creer en ellas. Desde los tiempos de Adán, el hombre se ha escondido de Dios y ha dicho: Dios es muy difícil de encontrar. Aún muchos a los que Dios usó para lograr grandes cosas empezaron como incrédulos, pero Dios mostró gran paciencia. Las dudas sinceras no eran un mal punto de partida siempre que se disiparan. Por eso recomienda la Biblia en Judas, verso 22, sed compasivos con los que dudan. Me alienta saber que aún los mejores hombres de Dios, como Abraham, como su esposa Sara, Moisés, Gedeón en el Antiguo Testamento, o como Tomás y Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, se sintieron llenos de dudas. La fe no significa que usted no tenga dudas. La palabra de Dios dice en Mateo 11, verso 2 al 5, Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado, o debemos seguir buscando a otro? Jesús les dijo: regresen a Juan y cuéntele lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Bueno, también los discípulos del Señor Jesús fueron incrédulos. La Escritura dice en Mateo 28:17, y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Sí, 12 fueron los que Cristo escogió. Uno lo vendió, otro lo negó y los otros no le creyeron. Esta desagradable conducta de los discípulos se reseña en forma más amplia en Marcos 16:11 al 18, que dice: pero ellos no creyeron que Jesús estuviera vivo, ni que María lo hubiera visto. Después Jesús se les apareció a 2 discípulos que iban por el campo. Estos 2 discípulos fueron y les avisaron a los demás, pero tampoco les creyeron. Luego Jesús se les apareció a los 11 discípulos mientras ellos comían. Los reprendió por su falta de confianza y por su terquedad. Ellos no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo: vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Los que crean en mí y se bauticen serán salvos, pero los que no crean en mí, yo los voy a rechazar. Los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas, podrán expulsar demonios, podrán hablar idiomas nuevos y extraños, podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada les pasará. Además pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Bueno, la Biblia dice además en Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo.
No nos desprendamos de la mano de Dios. Tenemos una necesidad que es aún más profunda, un hambre que es mayor que aquella que el pan puede saciar. Es el hambre que posee nuestro corazón de la inmensidad de Dios. Al acercarnos a Él, recordemos lo que nos dice Santiago 1:6. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Nuestros peores días nunca estarán lejos del alcance de la gracia de Dios, y nuestros mejores días nunca serán tan buenos como para que no necesitemos de la gracia de Dios. Hagamos una oración acerca de la duda. Padre Celestial, confieso que a veces estoy lleno de dudas. En momentos de ansiedad, dudo que realmente proveerás. Cuando la tragedia llega, dudo que realmente estás junto a mí. Pero tú has prometido en tu palabra que si te busco, te encontraré, y me aferro a esa promesa. Gracias por el ejemplo de Juan el Bautista, quien luchó con sus dudas sobre si Cristo era verdaderamente el Mesías. Jesús fue amable para asegurarle que sí, y siento que esa compasión se ha extendido a mí también. Señor, sácame de mis momentos de duda y una fe más robusta me asista. Llévame a una mejor comprensión de ti y a una mayor confianza en tu bondad. Que en mis dudas no peque contra ti. No quiero que mis dudas me lleven jamás al cinismo o a un endurecimiento de corazón. Más bien, que siempre me lleven a confiar más en ti, oh Dios. Esto te lo ruego en Cristo Jesús. Así sea.